Recuerdo cuando antes de venir a vivirme a la hermosísima ciudad de Mar del Plata, veníamos de vacaciones con mi familia y parábamos en el departamento de mi abuela. Y en ese departamento había un cuadro que me ponía los pelos de punta, una pintura que mostraba un pájaro y una liebre muertos con el cuello roto. Y a pesar de que pasaron más de 20 años, todavía recuerdo el temor que me generaba. Me asustaba tanto que le tenía que pedir a mi viejo que lo descolgara cuando estábamos nosotros o que lo tapara con algo. Ya una vez de grande el miedo fue desapareciendo, pero sí que encontré otros cuadros perturbadores, como la representación del infierno del Bosco o la pesadilla de Henry Fusil, pero ninguno llegaba a inquietarme tanto como ese viejo cuadro de mi infancia, hasta que me topé con Saturno devorando a sus hijos, de Francisco Goya. Muy buenas, esto es un Sísifo más. Mi nombre es Juan Pablo Alvarenga y hoy en Desmenuzando la Obra vamos a analizar las pinturas negras de Goya. Este cuadro que están viendo es la histórica representación del pintor español sobre el mito griego del titán Cronos, al cual después de arrebatarle el poder a su padre le fue profetizado que uno de sus hijos haría lo mismo con él. Para evitar esto, cada vez que su reina, llamada Rea, daba a luz a un hijo varón, Cronos se lo comía. Desafortunadamente para él, Rea conspiró contra él y escondió a su hijo más pequeño, Zeus, quien llegado el momento cumplió la profecía y exilió a su padre y terminó para siempre con el reinado de los titanes. La historia de este mito griego es bastante conocida, pero Goya lo manejó de un modo diferente. El español hizo algunos cambios claves para poder representar lo terrorífico y sanguinario de este mito. Lo primero es que en el mito de Cronos, él se comía a sus hijos de un solo bocado, y en la obra de Goya es mucho más violento. Vemos a un monstruo demente y hasta asustado, descubierto en la oscuridad, como si alguien estuviese alumbrando con una antorcha dentro de la cueva equivocada. Saturno, el nombre romano para Cronos, ya ha desgarrado y masticado la cabeza de su propio hijo. Su boca se abre alrededor del codo izquierdo, preparado para arrancarlo. Su cuerpo se agacha en una posición incómoda, tanto para él como para nosotros los espectadores. Sus manos se hunden en la espina dorsal de su propio hijo y la sangre corre por todos lados. Y encima, con mirarla una vez, nos damos cuenta que esto no es un recién nacido, sino un hijo bastante crecido. Y esto lo hace más terrorífico, porque hay algo más inquietante en saber que la víctima sabía lo que le iba a pasar y en saber que esa pobre víctima trató de resistirse. Pero al final lo más perturbador es cómo y dónde se encontró esta pintura. Cerca del final de su vida, Francisco Goya compró una casa conocida como la Quinta del Sordo, nombrada así por su dueño anterior. Lo curioso es que cuando Goya compró la casa, su salud estaba bastante deteriorada y también había quedado sordo. Con su salud física y mental en declive, Goya pintó 14 murales conocidos a día de hoy como las pinturas negras y las pintó directamente en las paredes de su casa. Saturno devorando a su hijo la pintó en el comedor. Estas fotografías que están viendo se tomaron 50 años después. Goya nunca mencionó sus pinturas, nunca tuvo la intención de que nadie más las viera y hasta este día todavía se debate el significado de las pinturas negras. ¿Por qué Goya estaba creando estas pinturas oscuras, pesimistas y fantásticas en la soledad de su casa? Bueno, creo que para entender esto hay que retroceder al momento en el que el pintor quedó sordo. En 1793 una enfermedad desconocida le hizo perder la audición y esta enfermedad fue un punto de inflexión bastante oscura tanto en su arte como en su vida. Y esto se puede ver claramente en El Corral de los Lunáticos de 1794, apenas un año después de perder la audición. En esta pintura vemos cuerpos desesperados que se abrazan y lloran de angustia, miradas perdidas, poses inquietantes. Pero vamos un poco más atrás y veamos lo que hacía Goya antes de su sordera. Bastante chocante, ¿no? Pasamos de estas pinturas casi caricaturescas y alegres a esto, que es casi la representación de la desesperación máxima. Aparentemente, cuando ya no pudo escuchar, Goya empezó a mirar el mundo en el que vivía, con una claridad casi siniestra. Goya se dedicó a retratar su visión de una sociedad que él consideraba perdida en su búsqueda de modernidad y crecimiento.
Los reyes perdían poder y el pueblo comenzaba a tomarlo, y Goya consideraba que el pueblo no sabía qué hacer con el poder. Consideraba que el pueblo era ignorante, supersticioso e indeciso, y todo lo retrató en una serie de pinturas conocidas como Los Caprichos, en la cual representa una cultura española de forma trágica y capaz hasta cómica o satírica con la mirada de hoy. Se lo puede ver combinar todos los rincones de su imaginación en su búsqueda de una representación verdadera, metafórica, pero real al mismo tiempo. Realidad detrás de imaginación, representación oculta en la metáfora. Una necesidad urgente de crítica social y una extraña o curiosa obsesión con criaturas y bestias bastante inquietantes. Todo esto casi que se puede resumir en este cuadro: el sueño de la razón produce monstruos. Y quiero que se queden con esto y con el título de este cuadro: El sueño de la razón produce monstruos, porque Goya un par de años después comenzaría a producir monstruos mientras estaba confinado en su casa. Porque a todo este contexto hay que sumarle que en los años siguientes las cosas empeoraron aún más en España. Un tal Napoleón invadió España y trajo consigo mucha sangre, guerra y hambre, lo que para nosotros los latinoamericanos probablemente haya sido el momento clave para nuestra independencia. Para España fue una total catástrofe, y Goya fue testigo de todo esto y le afectó profundamente, y sobre todo esto también se expresó artísticamente. Su cuadro sobre los fusilamientos fue un puntapié para la representación artística más realista sobre la guerra, porque hasta entonces la guerra se retrataba de forma teatral y cargada de composición visual, pero acá Goya solo nos deja con la brutalidad, la resistencia y la guerra, pura fuerza bruta, esa emoción pura sin atenuar artísticamente, sin teatralidad y sin composición. La cosa es que cuando España se recuperó de la guerra, asumió al trono Fernando VII, que se comportó como un tirano más, desechando la constitución creada por los revolucionarios librepensadores de la época, y Goya, al ver esto, se fue, se alejó de la sociedad y se confinó en su casa, la Quinta del Sordo, enfermo y decepcionado. Herido por la guerra, herido por la decepción y por la enfermedad, recluido en solitario, alejado de todo contacto social, Goya comenzó a pintar escenas escalofriantes, terroríficas, salidas de las pesadillas más oscuras en las paredes de su propia casa. En una aparecen dos viejos y uno de ellos, de aspecto cadavérico o animal, parece gritarle al oído a su compañero, lo que podría ser una alusión a la sordera de Goya. En otra, un macho cabrío, en representación del diablo, ejerce de orador y consigue la atención de una multitud de personas. Su mural, titulado Dos mujeres, suele interpretarse como un hombre que está masturbándose y a veces hasta se interpreta como un loco o un retrasado mental, al que contemplan de forma burlona dos mujeres. Y por último, la que dio puntapié a este video, el mural en el comedor de la Quinta del Sordo, Saturno devorando a su hijo, un niño pequeño que está siendo devorado por su propio padre. Para este momento de su vida, Goya sabía que la derrota es horrible, es dolorosa y es lenta. Lo cierto es que Goya cambió la forma de hacer arte y las pinturas negras también fueron una total revolución, incluso mucho tiempo después de su muerte. Y durante más de 100 años se hicieron y se siguen haciendo interpretaciones sobre su arte, pero probablemente lo más inquietante de todo es que a Goya no le interesaba lo que podían generar estas pinturas, porque él no las pintó para nosotros ni para nadie. No se pueden considerar una crítica social, por más que hay muchísimos que las interpretan de esa manera, porque no estaban destinadas a ninguna sociedad, estaban destinadas simplemente a las paredes de su casa, de la Quinta del Sordo, su hogar, su internado y su tumba. Las pinturas negras existen más allá de la interpretación, es fuerza bruta sin destino, es horror sin mediación. Monstruos que nos miran desde una pared oscura, en un cuarto oscuro, en una casa oscura.